de seguridad social integral en Colombia, identificado con la ficha número 3377973. Para mí es un gusto saludarlos a través de esta herramienta de atención sincrónica de Teams que nos permite desarrollar estas sesiones en línea. Siendo hoy el día viernes 14 de agosto del 2026, damos 5 de la tarde, doy inicio a esta conferencia web que es la número 3. Antes de iniciar, en nombre de nuestro director regional de la Regional de Cundinamarca del SENA, el doctor Javier Ricardo Jiménez Rincón, de nuestro subdirector del Centro de Desarrollo Industrial, Empresarial y Campesino, el doctor Argemiro Celis Castro, y de nuestro coordinador Jairo Alberto Rivera Murillo, queremos enviar un saludo muy fraternal y solidario a todos nuestros aprendices que de una manera directa o indirecta han sido afectados por el sismo que ocurrió el pasado lunes, eh, y que ha afectado enormemente gran parte del territorio nacional. Queremos decirles que no están solos y que nosotros, desde nuestro amado SENA, se están haciendo las coordinaciones para, de una u otra manera, llegar y presentar un aporte solidario a todos nuestros aprendices y extensivo a todas pues, sus familias, familiares y amigos. El día de hoy, teniendo en cuenta la dinámica que hemos desarrollado, que hemos adoptado para este tipo de encuentros, vamos a abordar las temáticas que corresponden a la actividad de aprendizaje número 2, que se refiere o dice de los aportes al sistema general de seguridad social en Colombia. Les recuerdo, pertenecemos al Centro de Desarrollo Industrial, Empresarial y Campesino, que está adscrito a la Regional de Cundinamarca. Vamos a recordar las reglas de la sesión. Entonces, vamos a hacer intervenciones respetuosas. Se recomienda utilizar preferiblemente audífonos y micrófono. Todo el material y los enlaces para envío de evidencias están disponibles para que ustedes los descarguen, miren, estudien y a esta sesión traigan las diferentes interrogantes, preguntas que tengan sobre los temas de estudio o sobre el manejo de la herramienta. Al final, pues vamos a hacer una sesión de preguntas y varios. En esta segunda actividad que la iniciamos a trabajar desde la semana 2, que fue el pasado jueves 6 de agosto, terminó el día de ayer prácticamente a medianoche, y donde se trabajaron dos resultados de aprendizaje, el resultado 2 y el 3. Yo les envié el día de ayer en horas de la tarde a sus correos copia del anuncio que se publicó con una copia del centro de calificaciones. La idea es que tomemos la disciplina de estar visitando nuestros avances en el curso, y eso lo hacen ustedes desde su centro de calificaciones. Yo les envío un centro de calificaciones que incluye la totalidad de los actores en el proceso, ¿cierto? Y ahí están reflejados sus avances. Ahora, también es responsabilidad de los aprendices verificar el envío de sus evidencias y la participación a las diferentes estrategias de evaluación o de productos que vamos a evaluar dentro de los
dentro de los contenidos, de las actividades que estamos desarrollando. Les recuerdo que en este curso vamos a desarrollar 7 evidencias, de las cuales son 3 evaluaciones. El aporte o participación en un foro. Vamos a desarrollar 3 documentos que son informes que se van a trabajar durante todo el curso. Entonces, en total son 7 evidencias y es responsabilidad también de los aprendices estar verificando el avance de ellos y que estén evaluadas, por supuesto. Entonces, les pido que estemos revisando sobre todo en el foro, que, que todas sus participaciones hayan sido evaluadas y lo mismo los productos y las evaluaciones. Pues vamos a hablar de ellas un poco más adelante. Disculpenme, voy a apagar aquí. Vamos a silenciar los micrófonos de Nidia porque me está generando mucho retorno. Bueno, ok. Gracias. Bueno, importante que tengamos en cuenta entonces, ya estamos entrando, hoy prácticamente digamos que es como la última sesión porque la próxima es el 21, que coincide con la fecha límite de entrega de evidencias. Entonces, para que tengamos en cuenta que todo el material va a estar disponible hasta el día 21 de agosto a las 23:59 o a la medianoche, si así lo quieren ver. Bueno, vamos a entrar a explicar las temáticas que estuvimos trabajando durante el desarrollo de esta segunda actividad. Voy a apagar aquí la cámara para que no me genere mucho conflicto. Es que las cámaras encendidas siempre consumen bastantes recursos y hace que la plataforma se ralentice un poco. Bueno, entonces, la actividad número 2, que tiene que ver con los aportes en el sistema general de seguridad social en Colombia, que hablábamos la semana pasada, que lo integraban varias estrategias que garantizan la seguridad en Colombia, ¿verdad? Entonces vamos a hablar de esos aportes, cómo es que se hace la liquidación y sobre esos aspectos es que se va a evaluar y si las preguntas que están desarrolladas o previstas ahí en las evaluaciones están dirigidas, orientadas a esa liquidación de aportes. Entonces tenemos la evaluación de la actividad número 2, tenemos una solución de situaciones problemas, que también si nos queda un poquito de tiempo, miramos dónde está ubicado porque varios aprendices no han encontrado ese documento en PDF, donde se plantean unos estudios de caso para que ustedes hagan la liquidación de los aportes. Y la tercera es la participación en el foro temático, que se titula De los aportes al sistema de seguridad social. Les recuerdo la competencia que estamos trabajando en el curso se llama apoyar el proceso de afiliación de la población al Sistema General de Seguridad Social en salud, según la normativa vigente. Los 2 resultados de aprendizaje que vamos a trabajar es calcular los aportes que cada trabajador debe cotizar al sistema de acuerdo con el salario devengado y como un tercero, orientar a los empresarios y personas naturales en el tema de cotizaciones, pagos para fiscales y aportes al sistema de seguridad social de acuerdo con la normatividad vigente.
Entonces, los aportes, ¿quiénes son los que hacen o quiénes son los que se llaman o nos llamamos cotizantes al sistema, que son los mismos aportantes directos, ¿cierto? Entonces, hablamos que todos los contribuyentes cotizantes son todos los ciudadanos que tienen un contrato legal vigente, un contrato laboral vigente. Por ley, ellos se convierten en cotizantes o contribuyentes directos. Hay algunas personas que aparecen como beneficiarios, pero al tener un contrato laboral vigente, ya pasan de ser beneficiarios a ser contribuyentes. Entonces, hay que tener claridad sobre ello. ¿Quién más son contribuyentes del sistema? Pues todos los servidores públicos, o sea, los que son empleados oficiales o de carrera. Ellos son todos contribuyentes. ¿Quiénes más? Los pensionados. Todas las personas que reciben unos aportes de pensión siguen siendo contribuyentes porque deben seguir cotizando y liquidando sus aportes de acuerdo a lo que ordena la norma. Y los trabajadores independientes y contratistas que no tengan un vínculo laboral vigente. Entonces, todos los que tienen o los que tenemos un tipo de contratación en prestación, una OPS o prestación de servicios, pues somos también contribuyentes y cotizantes. ¿En qué cambia los porcentajes o la responsabilidad de su liquidación de los aportes? Y sobre eso es que se trata este material. Entonces, vamos a iniciar con las cotizaciones y el cálculo de aportes al sistema de seguridad social en salud. Entonces, en salud, las cotizaciones se deben realizar dependiendo del cotizante. Acuérdense que en Colombia nadie o ninguna persona que tenga un contrato laboral puede ganar menos del salario mínimo legal mensual vigente, que para el 2026 se fijó en 1.750.000 pesos. Ese es el salario mínimo legal vigente. A eso pues hay que sumarle lo que ordena la norma y a lo que tenga derecho, dependiendo del tipo de contrato y el sistema productivo al cual esté vinculado la persona. Hago la aclaración, es porque casi todos los sistemas productivos pues están diseñados para generar valor o riqueza, pero eh, ejemplo, las empleadas de servicios generales que trabajan en unas casas o en los hogares, ¿cierto? Eso no es un sistema productivo como tal. Sí tienen unos, lógicamente que tienen derechos, pero allí hay que hacer la claridad, ¿no? Hay, para que tengamos eh, claro cómo es eso, dependiendo del tipo de contrato que se maneja y dependiendo del sistema productivo en el cual, o el sitio o la empresa en el cual se encuentra desarrollando su labor la persona. Acuérdense que un contrato laboral, pues es un acuerdo de voluntades. Y en ese acuerdo de voluntades hay diferentes tipos de contratos y diferentes formas de contratación. Entonces, acuérdense que algunos hablamos de que algunos casi en su gran mayoría son escritos o se deja la evidencia escrita, pero también
hay unos que son verbales y esos contratos verbal pues, tienen los mismos derechos y las mismas obligaciones que un contrato formal, ¿no? Que eso es un contrato formal. Para que se considere un contrato, pues se deben cumplir tres aspectos fundamentales. Uno de ellos es que se reciba un sueldo, un salario o unos honorarios. Eso depende del tipo de contratación. Y en eso es que se basa allá todas esas cascaritas que ponen en esas evaluaciones, que sea un empleado dependiente o independiente, que tenga salario o que tenga honorarios. Entonces recuerden, una persona que es dependiente es porque tiene un vínculo directo con la organización o con la empresa. Y el tipo de retribución se llama salario. Entonces son dependientes. Hay que asociar esos dos términos. En cambio, los independientes no tienen un vínculo directo con la organización y perciben honorarios, ¿cierto? Y eso ya el Código de Comercio estipula y hace esa diferenciación en cada uno de los tipos de contratación. ¿Hasta cuándo se hace la cotización? Hasta los 25 salarios mínimos legales. Ya después es ya la norma, la ley 100, fija cómo es la forma de liquidarse. Entonces, ¿quiénes son aportantes? También los trabajadores independientes del sector privado. ¿Quiénes son todas esas personas? Pues son todas las personas que tienen un contrato de prestación de servicios, que son, perdón, dependientes del sector privado. O sea, que tengan vínculos laborales directos con la organización. Entonces, ahí están los artículos de la ley 100. Y para esas personas se tienen que determinar cuáles son los elementos propios que integran ese salario. Si ve que estamos hablando de personas dependientes y estamos hablando salario, porque tienen un vínculo, una relación directa, son de planta que llaman allá dentro de la organización, sea pública o privada. Pública es todo lo que pertenecen al Estado, ¿cierto? Y ellos son empleados de carrera. Y hay otros que tienen ya del sector privado, pero para ellos entonces se hace eh, calculando después de que suman 2.5 salarios mínimos o cuando ganan más de 2.5 salarios mínimos legales, se calcula el IBC, haciendo la claridad que ninguna persona puede cotizar por debajo del salario mínimo legal vigente, es decir, 1.750.000, que es el salario mínimo para este año. Y estamos hablando de 2.5 es porque si ustedes suman o multiplican 1.750.000 por dos salarios, daría 3.500.000 y le suman el 50% del salario, daría más o menos 4 millones y algo, que es lo que corresponde al IBC del 40%, que es el índice base de cotización, que corresponde a un salario mínimo. Eso no tiene ninguna pérdida. ¿Cuáles son los elementos que se consideran entonces para esas personas particulares o que tienen la prestación de servicio? Entonces, mire, hay elementos como la asignación básica, por eso decíamos que un contrato es un acuerdo de voluntades. Nadie en Colombia puede ganar menos del salario mínimo legal vigente. Y por eso yo les mostraba el decreto la semana pasada que, que modificó porque hay algunos tipos de contrataciones que
se están incluyendo allí que se incluyeron unas nuevas formas de contratación que no estaban contempladas anteriormente, que eran los rapiditenderos, los trabajadores de aplicación. Entonces, tenemos los elementos que integran ese salario. Entonces tenemos la asignación básica, horas extras, dominicales, festivos, recargos nocturnos. Hay que tener en cuenta que ya estamos trabajando sobre 42 horas, que la hora nocturna va hasta las 7 de la noche, después de ahí ya se considera trabajo nocturno, primas extralegales, cuando estas sean un factor salarial, comisiones, porcentajes por ventas con vinculación laboral, auxilios que sean factor salarial. Entonces, la sumatoria, todos ellos nos da el salario que gana la persona y sobre eso se aplica el IBC. Cuando ese valor supera el 2.5%, se aplica entonces el IBC. Ese salario debe ser superior o igual a 4.375.000 pesos. Cuando es igual o supera ese valor, se aplica el IBC. ¿Listo? Bueno, entonces, como son dependientes, trabajador del sistema, son dependientes, entonces la cotización en salud es el 12.5. Cuando son dependientes de la empresa, entonces el empleador va a asumir el 8.5% de ese salario, ¿cierto? Del IBC, ya saben, IBC, cuando sea superior a 4.350.000, 2.5 salarios mínimos. Y el trabajador siempre va a aportar el 4%. ¿Listo? Que eso se los deducen, ya esa es la forma de cómo están, allí se lo deducen directamente de su salario. Hay otros, entonces, los trabajadores dependientes, entonces tenemos aquí un resumen, 12.5%. Recuerden el concepto de IBC, de ese 12%, 12,5%, el 8.5% es el empleador y el 4% el trabajador. Ahora, los trabajadores dependientes con salario integral, como mínimo, hablamos de un salario integral, es cuando está el valor que ya con ustedes, en el acuerdo de voluntades, se establece un salario básico y sobre eso se le suma el 30%, que equivale al factor prestacional. Si tomamos el salario mínimo, es 1.750.000, podemos hablar de un salario integral, o sea, que incluya el salario mínimo más el 30% equivalente al factor prestacional, es decir, estamos hablando de 2.275.000 pesos para este año. Entonces nos dice allí, cuénteme, Catherine. Profesor, buenas tardes. En cuanto al Buenas salario tardes. integral, mi pregunta es, porque yo tengo entendido que el salario integral se tiene realmente en cuenta un salario integral, ¿cuántos son? Al menos, ¿cuántos? 12 salarios mínimos, profe. Entonces, esto abre la posibilidad a que las empresas incumplan la norma, porque si hasta donde tengo entendido el salario integral, ¿cuántos salarios mínimos son, profe? Mira, el salario, no, el salario integral, por eso estamos hablando aquí, que el salario, acuérdese que ahí estamos hablando de que un contrato es un acuerdo de voluntades.
¿Qué es lo que considera la norma el salario integral? Como mínimo, el valor del salario mínimo legal vigente, que en este caso es 1.750.000. Y a eso súmele el 30% que equivale al factor prestacional. Eso es lo que se considera salario integral. ¿Qué es la integralidad? Que se está reconociendo el salario mínimo y el, como mínimo el salario mínimo más el 30% que es el factor prestacional. Para este caso en Colombia, estamos hablando de que podemos hablar de un salario integral de 2.275.000. Es que es un mito que dice, no, un salario integral tiene que ser 4, 5, 6, 7. No, eso es un acuerdo de voluntades. Acuerdo de voluntades es que yo me pongo de acuerdo empleador y empleado para eh, mirar cuánto es una retribución por el trabajo especializado que se va a realizar. Mire, la norma es clarita, dice que como mínimo es un salario mínimo más el 30% del factor prestacional. No es que estén incumpliendo la norma, sino que se acuerdan, ahí hacen acuerdo de voluntades. Yo le pongo unas normas de juego a usted, y usted mirará si las acepta o no. Es eso, Catherine. ¿Listo? Bueno, profe. Bueno, gracias. Bueno, también hablamos de los trabajadores independientes. El trabajador independiente, pues ya lógicamente no estamos hablando de un salario, sino que estamos hablando de honorarios. O sea, eso tiene unas condiciones y especiales, porque cuando usted es independiente y tiene una prestación de servicios, pues se supone que es un trabajo muy técnico que solamente lo va a desarrollar usted y que la empresa no tiene personal capacitado para realizarlo. Entonces allí no debe haber un horario, no debe haber una, digamos allí, un jefe directo, ¿cierto? Sino que hay otras formas de liquidar o de cancelar. Muy, eh, yo soy ingeniero civil y pues eso se utiliza mucho allí, diferentes formas de pago, ¿cierto? Obra o labor, labor contratada, etcétera. Muchas formas de pago. ¿Qué es importante tener en cuenta aquí? Entonces, hay que cotizar sobre sus ingresos, sacar el índice base de cotización, que es el 40% del total de sus ingresos, ¿cierto? ¿Cuándo se aplica este índice? Cuando supera 4.350.000, es más o menos la cuenta, que es 2.5 salarios mínimos. O sea, nadie en Colombia puede cotizar por debajo del índice base de cotización. Si usted tiene una prestación de servicios y está ganando 3 millones o 4 millones de pesos, no puede sacar índice base de cotización. Debe cotizar sobre el 100% del salario mínimo, que es 1.750.000, para que nos quede claro allí. ¿Listo? Bueno, ya los contratistas, ya hay una forma de contratar que lo rige la ley 80, ¿cierto? Hay unos principios para contratar, por ejemplo, el Código Civil, pero para que sepamos que cuando tenemos una prestación de servicios, entonces ya no tenemos salarios, sino honorarios. ¿Qué significa el trabajador independiente? Pues que debe asumir el 100%, en este caso, del porcentaje que corresponde al 12,5% de la salud, para salud, sobre ese IBC. Me explico, si yo estoy por encima de 4.350.000, 4,5 millones, debo aplicar el IBC y sobre ese 40, de ese, saco mi IBC que es el 40% de ese 4,5 millones y sobre eso liquido el 12,5% que es para salud.
ejemplo, si yo tengo un salario de 4,5 millones y saco el 40%, me da 1,800,000. Entonces yo debo tener en cuenta que debo hacer la cotización a ese 1,800,000. Debo sacar el 12,5% que es de salud. O sea, de salud estaría pagando algo así como 225,000 pesos, que es el 12,5 sobre el total del IBC. No es que me da 1,800,000, 1,800,000 y entonces liquido sobre el salario mínimo. No, porque entonces se estaría infringiendo la norma y le van a quedar faltando. Si viene un ente de control, lo que miran es el valor de la nómina, sobre todo para fiscales y demás. Miran las nóminas, hacen el cálculo, el valor del contrato y sobre eso debe sumar el total de el 12,5%. ¿Quiénes más hacen liquidación a salud? Pues los pensionados, que sus aportes, pues ya cada uno tiene derecho a hacer elegir su EPS. Entonces, pues sobre la mesada se liquida el 12,5 y sigue cotizando a salud. Eso es una obligación. Ahora, el cálculo para el sistema de seguridad en pensiones lo regula la Ley 100, el artículo 15, y nos dice quiénes son los que están cotizantes, que están o afiliados, que son obligados a hacer esos aportes. Entonces, ¿quiénes están obligados a hacer los aportes a pensión? Entonces, personas que tengan un vínculo con contrato laboral vigente. Todas las personas deben hacer sus aportes a al sistema de seguridad en pensiones. Los servidores públicos, las personas naturales, contratistas del Estado o a personas privadas con contrato de prestación de servicios. Eso no exime de responsabilidad a la empresa. Todos debemos estar cotizando al sistema de seguridad social en Colombia. Salud, seguridad en pensiones y, bueno, la ARL, que es lo que nos pide, adicional a otros aspectos que deben considerar ahí para estar, que hacen parte del sistema de seguridad social en Colombia. Los trabajadores independientes, las personas que sean beneficiarias de subsidios pensionales, o sea, aquellas personas que reciben o perciben una pensión por, no sé, por muerte del cónyuge, aquellas pensiones que todavía se alcanzan a ser, que alcanzan a ser heredables. Y también algunos afiliados voluntarios. Ahí abren la puerta para aquellas personas naturales que residentes en Colombia y que no sean beneficiarios y que no estén excluidos legalmente para afiliarse. Es decir, que tengan otra pensión. O extranjeros que tengan una vinculación laboral en Colombia y que no estén cubiertos por normas pensionales en su país de origen. Esos son los afiliados voluntarios. Bueno, entonces, el decreto 4982 del 2007 fija que la cotización al sistema de pensiones es el 16% del salario devengado. ¿Quiénes son los que, bueno, quiénes son los que están obligados? Entonces hablamos inicialmente de trabajadores dependientes. Acuérdense que hablamos del sistema dependiente, lo mismo que el de salud allí, del sector privado. Entonces hablamos de un salario. Cuando hablamos de dependientes, tengamos en cuenta el término salario. Y vuelve y juega con los ingresos que son originarios o que integran ese salario, y de eso se obtiene el IBC, que es el 40% de los aportes. Entonces aquí tenemos
los aspectos que integran el salario, la asignación básica, horas extras, bonificaciones, primas, exactamente lo mismo que en salud. Lo único es que aquí ese 16%, como son dependientes, entonces se divide ese 16%. El empleador asume el 12% y el trabajador, por eso digo que siempre aporta el 4%, tanto para salud como para pensiones. ¿Quiénes más? Los trabajadores independientes, aplica la misma norma, el índice base de cotización, que es el 40% del total de los ingresos. Lo único es que aquí va a asumir el 16% de eh, para las pensiones. Entonces hablamos de 16 más 12,5 para salud, van 28,5%. Por eso hablamos de que el salario integral es el salario más el 30% de que es la cotización que se hace para el sistema integral de salud en Colombia. Bueno, trabajadores del sector público, todos deben cotizar a pensiones. Acuérdense de los regímenes que estábamos hablando en la clase anterior. Entonces todos van al régimen contributivo y eso lo administra ya Colpensiones. Aquí tenemos cuáles son las asignaciones o los aportes que hacen parte de ese salario. Son los mismos de salud, donde el empleado siempre va a asumir el 4% y el empleador, pues, el 12% para las pensiones. Hay también algo que se llama el Fondo de Solidaridad Pensional, que es para aquellas personas que no tienen recursos, pero el Estado está asumiendo los aportes. Entonces hay unas excepciones allí que son los asalariados independientes del sector rural y urbano que carezcan de suficientes recursos para hacerlos. Entonces hablamos de los artistas, deportistas, músicos, compositores, toreros. Bueno, ya en torero ya no existe esa actividad. Los subalternos, la mujer microempresaria, las mujeres comunitarias, los discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales, los miembros de las cooperativas de trabajo asociado y otras formas asociativas de producción. Entonces, esas personas en la pensión hay que entrar en un sistema especial. Entonces, aquí hay unas categorías para hacer esos aportes al Fondo de Solidaridad. ¿Quiénes están obligados? Aquellas personas que tienen un ingreso superior a 4 salarios mínimos legales vigentes, desde 4 a 16. Deben aportar el 1%. De 16 a 17 salarios, 1,2. Y así sucesivamente hasta aquella persona que gana más de salario, 20 salarios mínimos legales o más, que está aportando el 2% y va a ese ingreso. Cuénteme, Sandra. Sí, Sandra, no te estamos escuchando. Mientras solucionas el problema técnico, es que como estoy compartiendo no puedo mirar el chat, pero si no, le pediría que escriba su pregunta y al final de la explicación le damos respuesta a la duda que tenga. ¿Sí? Bueno, hablamos ahora del sistema de seguridad social en riesgos laborales. Ahí está la normatividad. ¿Quiénes son los obligados a trabajar o a hacer esos aportes? Los trabajadores independientes e informales, siempre que coticen al régimen contributivo en salud. Eso es importante tenerlos allí.
De resto, trabajadores independientes, los contratistas, acuérdense que si es el uno, dependiendo de la actividad, entonces aquí hay unas escalas, ¿cierto? Recuerda el decreto 1607 del 2002 que clasifica unos niveles de riesgo. Si sea independiente, las personas independientes o que tengan OPS o prestación de servicio, cuando el nivel de riesgo sea 1, 2 y 3, que son riesgos mínimo, bajo y medio, eso lo asume el trabajador. Si es 4 o 5, ya lo asume la empresa. De resto, para los otros tipos de contratación, todo debe ser asumido por la empresa. ¿Sí? Ahí hay unos porcentajes para calcular eh, qué es cuánto se debe cotizar. Entonces, el riesgo 1, el punto 522, riesgo 2, hasta el riesgo 5, que más o menos un porcentaje del 6,960 para las cotizaciones de riesgo 5. Los parafiscales. Entonces, parafiscales son unos aportes que hacen sobre todo aquellas empleadas sobre el total de su nómina y es para cubrir algunas, eh, digamos, organismos que están adscritos y que son del Estado y que reciben unos aportes o que pueden sostenerse. Entre ellos tenemos el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, el SENA y las cajas de compensación familiar. Esos aportes fiscales, el total es el 9%. Hay una excepción. Entonces, aquellas empresas que hacen los aportes al Centro Regional de Estudios de Energía, o sea, el CREE, ellos están exentos de esos aportes porque ellos ya tienen una normatividad especial. Y aquí hay una tablita donde se sintetiza, eso nos lo trae el material de estudio, una matriz que integra los elementos de cotización al sistema integral de seguridad social en Colombia. Entonces hablamos los tipos de afiliados, cuánto es el tipo de salario y los porcentajes que ya hemos hablado de ellos anteriormente. Pero hay una matriz que los sintetiza y que ustedes las pueden tener como referente allí. Bueno, eso es lo que habla el material de estudio. Aquí en esta actividad de aprendizaje número 2, entonces estamos, dijimos que aquí en esta se van a trabajar 3 evidencias. Entonces, las 3 evidencias se basan sobre el tema de estudio o la temática de estudio que se llama de los aportes al Sistema General de Seguridad Social en Colombia. Y una vez se estudie, que básicamente es lo que estábamos explicando actualmente, gran parte de ellos, entonces tenemos, hay unas preguntas que van a reforzar esos, o unos interrogantes que van a reforzar la aprensión de esos conocimientos, que es importante que ustedes la hagan allí y una vez resueltas esas, quedan listos para primero desarrollar la prueba de conocimientos, que allí es donde se han presentado varias situaciones que de pronto ustedes, por eso en las recomendaciones se dice, haga una lectura crítica sobre las preguntas que se están evaluando en esa, valga la redundancia, en esa evaluación. Creo que aquí son 15 o son 12, son como 12. Y que llaman algunos aprendices, llaman cascaritas.
Entonces, eh, tengan en cuenta para esas evaluaciones los términos que hemos mencionado aquí. El tipo de contratación. Acuérdense, cuando hablamos de dependientes, eso nos va a definir son los porcentajes que se van a tener o para hacer la liquidación de aportes. Lo que son dependientes, cuando hablamos de dependientes o salario, pues acuérdese que esos porcentajes se dividen entre las dos, entre el empleado y el empleador. Siempre, casi siempre o siempre el empleado, pues asume el 4%, el empleador el 12.5% en salud, 12% en pensiones y el 4% en pensiones el empleado. Los riesgos, acuérdense que si son riesgo 1, 2 y 3, lo asume cuando tiene una UPS o una prestación de servicios el contratista, y riesgo 4 y 5 lo está asumiendo la empresa. Esos son dependientes. Ahora, cuando diga independiente o diga honorarios, pues ya sabemos que esos porcentajes los deben asumir las personas, el contratista, o sea, en su totalidad, el 12,5 y el 16. Son, son aspectos que de pronto, si ustedes leen rápido, entonces dicen, y tenemos 3 intentos para hacer esa evaluación. Recuerden que el puntaje mínimo para aprobar es el 70%. Y la evaluación está bien porque hay personas o aprendices que han obtenido el 100% de la calificación. Y hay otros que tienen 80, 90. Bueno, eso ya es. Ustedes no se confundan, no se dejen confundir. Lean detenidamente. Tienen 2 horas, mucho tiempo. Bueno, las otras 2 actividades son unas actividades de transferencia de conocimientos. Entonces, la primera es un informe donde se presentan unas situaciones para que ustedes hagan la liquidación de los aportes. Es un PDF, que ese PDF, pues, si no lo han encontrado, yo se los puedo suministrar. Básicamente, ya les digo dónde van a estar, pero son situaciones, problemas de liquidación de aportes al Sistema General de Seguridad Social. Entonces se presentan unas situaciones, son 3 casitos que se presentan allí para que ustedes hagan la liquidación de sus aportes. Entonces, ya les voy a indicar, si no lo tienen, si no lo han encontrado, me dicen y yo con mucho gusto les envío el documento. Eso no tengo ningún problema con ello. Pues aquí. Entonces, situación de aporte de problemas, ya lo vamos a mirar dónde están. Y por último, es la participación en un foro temático que se llama de los aportes al sistema de seguridad social. Entonces, allí se presentan unas preguntas generadoras de discusión. Entonces, nos dice que siendo la seguridad social un derecho fundamental, son los aportes al sistema de seguridad social barreras que no permiten a los colombianos acceder al sistema. Entonces, cada uno, como yo les decía a ustedes, aquí no hay preguntas incorrectas. Cada uno de ustedes pues, le da la profundidad que quiere a su eh, curso, los objetivos que se trazan ustedes. Entonces, la idea es que algunos son muy juiciosos, se centran en una pregunta, no es necesario que contesten las 4 o las 5, los 5 preguntas que se generan allí. Si quieren responder una sola, 2, están bien, muy válido, no hay ningún problema. Lo importante es la argumentación, la investigación que parten de allí, su punto de vista, etcétera.
¿Qué diferencias fundamentales existen entre los empleados y los trabajadores independientes a la hora de realizar sus aportes al sistema? ¿Considera usted que estas diferencias podrían representar ventajas o desventajas para unos u otros de de estos actores? ¿Considera usted que los parafiscales tienen trascendencia para mejorar la calidad de vida de los colombianos? Cada uno da idea. ¿Qué los invitamos? Que revisen, comenten la de un compañero y cada evidencia pues tiene su enlace para el envío de la misma. Bueno, vamos a hacer entonces ahorita aquí un recorrido rápido para mostrarles dónde está. Me imagino que esto lo saca uno por tiempo. ¿Dónde está el documento en PDF? Profe, ¿cómo es que se llama el documento? Se llama casos problemas. Ya le voy a indicar aquí. Mire, este es, voy a entrar con el rol de aprendiz. Esta es la interfase con rol de aprendiz para verla. Entonces, ¿dónde encontramos ese tercer casito? Mírelo, aquí están. Estamos en la actividad 2, entonces tenemos la evaluación, evidencia, se llama evidencia solución de situaciones problema. Entonces, ¿dónde está el documento? Ustedes dan clic sobre el enlace y aquí se abre un banner. En ese banner dice aquí, primer punto, dar clic aquí. Mire que está habilitado, sale una manito, ¿sí ve? Documentos, situaciones, problema para aportes. Entonces, en este que está resaltado en negrilla está el documento. Documentos, situaciones, problemas. Está en el banner. Entonces, usted da clic allí y ahí lo pueden descargar, que es el mismo que les estoy mostrando. Esto, algunos aprendices no han encontrado, no lo han encontrado. Bueno, se les ha dificultado realizar esa evidencia, pero ya les mostré dónde está. ¿Listo? Y el otro es el foro. Entonces el foro está el enlace allí, participación en el foro de los aportes al sistema de seguridad social. Entonces ustedes dan clic allí, simplemente o comentan, hacen, comentan uno de sus compañeros o agregan un nuevo tema de debate con su aporte, solucionando si quiere las 4 o las 5 preguntas o una sola. Bueno, eso es básicamente lo que tenemos para compartir en el día de hoy. La próxima semana nos referiremos a todas las evidencias. Cuénteme, Sandra, a ver si Sandra escribió en el chat la pregunta que tenía. No alcancé a enviar el folleto el día 5 de agosto. Ah, sí, claro que sí, sí se puede enviar. Recuerde que todas las evidencias están habilitadas hasta el día 21. En este momento, ustedes pueden mirar allí y les va a decir en la evidencia, la actividad está retrasada X cantidad de días, pero eso no va a haber ninguna penalización y está permitido hasta el 21. Bueno, Sandra, cuéntame, ¿cuál es la pregunta? Bueno, parece que Sandra tiene problemas con el audio, no le escuchamos. O en el chat. Bueno, entonces si tiene alguna duda, la invito, Sandra, para que me escriba a mí por el interno o me haga la pregunta y yo con mucho gusto le devuelvo la llamada. Lo que pasa es que ahorita estoy en sesiones, entonces no puedo llamarla inmediatamente, pero la llamo en las horas de la noche o mañana. Me recuerda, por favor, que tiene una duda y yo con muchísimo gusto le doy el soporte que requiere. ¿Alguna otra pregunta que tenga los aprendices? A ver, Heiner, Diana, Claudia, Catherine, Cintia, Nidia, No, Clemencia. no, señor, muchas gracias. Bueno, ok. Entonces, si no hay más dudas, si no hay más preguntas,
Les agradezco Buenas mucho. noches, profe. Qué pena Cuen- lo interrumpo. Cuéntame. Profe, es que yo entré un poquito tarde, pero no sé qué dijeron sobre las evaluaciones. Es que yo en las A2 tuve inconvenientes, las presenté 2 veces y me salió en 58. Por eso le digo, Es que entré tarde. sí, Clemencia, no te preocupes. Le estaba explicando a sus compañeros que en esa, los invito es a que hagan una lectura un poco crítica, ¿sí? Y se fijen en palabritas, lo que llaman los estudiantes cascaritas. Acuérdense, ¿en dónde están fallando? Casi siempre están fallando en la pregunta 3, 4, 5, 6 y 7. Profe, pero es que esa no permite revisión, en cambio las otras sí ha permitido. A ver, en qué falló. Por lo menos la última ya la presenté y saqué 80 y me devolví a mirar la revisión y me permite. En cambio la A2 no me permite revisión. Pero bueno, está bien. Yo les digo porque ya se nos ha presentado varias personas. Sí, Entonces, me llamas y me escribes y miramos el caso puntual tuyo. Pero listo, casi profe. siempre lo que las invito es a que lean allí porque se confunden en los términos de, dice dependientes, ¿sí? Y cuando son dependientes, acuérdense que la liquidación se divide entre el empleado y el empleador. Sí, O que señor, diga sí. salario, es exactamente, cuando dice salario es como si estuviera hablando de dependientes. En otro dice Listo. honorarios, entonces ya cuando dice honorario ya sabe que es independiente, ¿sí? Listo, profe. Perfecto. Muy Bueno, amable. Gracias. Oye. no, con mucho gusto, tranquilo. Bueno, entonces me escribe, yo creo que mañana más tardar le estaría, ojalá me llame cuando esté por allá frente a su computador para irle explicando. ¿Ok? Bueno, si Gracias, no hay profe. más dudas, si no hay preguntas, entonces yo les agradezco mucho el haber participado en esta sesión. Yo quedo pendiente en los diferentes canales que hemos dispuesto para brindar el soporte. Voy a detener la grabación y una vez se genere la misma, la comparto. Muchas gracias, que Dios los bendiga y nos Bueno, vemos el buena próximo tarde. viernes. Bueno, Hasta luego.